Jacob le regaló una túnica de colores, un símbolo de distinción que marcaba su favoritismo. José, además, tenía sueños proféticos que compartía con ellos. En uno de sus sueños vio que estaban atando gavillas en el campo y su gavilla se levantaba mientras las de sus hermanos se inclinaban ante él. En otro sueño, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él, lo que representaba a su familia. Estos sueños no hicieron más que aumentar el odio de sus hermanos, quienes comenzaron a verlo como una amenaza. Incluso su padre, aunque lo amaba, se sorprendió por la audacia de sus palabras. Un día Jacob envió a José a buscar a sus hermanos que estaban cuidando el ganado lejos de casa. Cuando José los encontró, ellos lo vieron venir desde lejos y conspiraron contra él. Primero pensaron en matarlo, pero Rubén, el hermano mayor, intervino y sugirió que lo arrojaran a un pozo seco en lugar de derramar su sangre. Mientras Rubén se ausentaba, los hermanos vieron una caravana de mercaderes ismaelitas que se dirigían a Egipto y decidieron vender a José como esclavo por 20 piezas de plata. José suplicó por su vida, pero ellos ignoraron sus ruegos. Mientras los mercaderes lo ataban y lo llevaban en la caravana, José miró hacia atrás, viendo a sus hermanos por última vez con lágrimas en los ojos. Para ocultar su acción, mancharon su túnica con sangre de un animal y le dijeron a su padre que José había sido devorado por una bestia salvaje. Jacob quedó devastado por la noticia y lloró amargamente la pérdida de su hijo. En Egipto, José fue vendido a Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia. En su casa, José prosperó y se convirtió en su administrador, pues Dios estaba con él y bendecía todo lo que hacía. Aprendió sobre la administración egipcia, la cultura y las costumbres del pueblo. Potifar confiaba plenamente en él. Sin embargo, la esposa de Potifar comenzó a desearlo y trató de seducirlo repetidamente. José, fiel a Dios, rechazó sus avances, pero un día ella lo atrapó y le exigió que se acostara con ella. José huyó, dejando su túnica en sus manos. Furiosa por el rechazo, la esposa de Potifar lo acusó falsamente de haber intentado atacarla. Potifar, creyendo la acusación, lo envió a prisión. A pesar de estar encarcelado, Dios continuó bendiciendo a José, quien pronto se ganó la confianza del jefe de la cárcel y fue puesto a cargo de los demás prisioneros. Allí conoció al copero y al panadero del faraón, quienes habían sido encarcelados por ofender a su señor. Ambos tuvieron sueños inquietantes y José, con la sabiduría dada por Dios, los interpretó. Al copero le dijo que en 3 días sería restaurado a su puesto, mientras que al panadero le anunció que sería ejecutado. Tal como José predijo, el copero fue reinstalado y el panadero fue colgado. José le pidió al copero que recordara su caso ante el faraón, pero el copero lo olvidó. Pasaron 2 años hasta que el faraón tuvo sueños inquietantes. 7 vacas gordas eran devoradas por 7 vacas flacas, y 7 espigas llenas eran consumidas por 7 espigas secas. Nadie podía interpretarlos, pero el copero recordó a José y lo recomendó al faraón. José fue llevado ante el faraón y explicó que los sueños significaban 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna. No solo interpretó el sueño, sino que propuso un plan detallado para enfrentar la crisis. Impresionado, el faraón nombró a José gobernador de Egipto, encargándole la administración de los recursos. Durante los años de abundancia, José almacenó grandes cantidades de grano en las ciudades. Cuando llegó la hambruna, Egipto tenía provisiones, y personas de otras tierras acudieron en busca de alimento, incluyendo los hermanos de José. Sin reconocerlo, ellos pidieron ayuda. José los puso a prueba, exigiendo que trajeran a su hermano menor, Benjamín.
Cuando lo hicieron, José se retiró a una habitación privada y lloró al ver a su hermano. Luego colocó una copa de plata en el saco de Benjamín para probar su honestidad. Finalmente, no pudo contenerse más y reveló su identidad. Sus hermanos quedaron paralizados por el miedo, pero José los tranquilizó, asegurándoles que todo había sido parte del plan de Dios para salvar vidas. Jacob, al enterarse de que José estaba vivo, no podía creerlo. Sin embargo, cuando vio los carros enviados por el faraón para trasladarlo a Egipto, su espíritu se reanimó. Antes de partir, ofreció sacrificios a Dios en Beerseba, y Dios le habló en una visión nocturna, asegurándole que no debía temer ir a Egipto. Cuando Jacob llegó a Gosén, José corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Jacob, con lágrimas en los ojos, tocó el rostro de su hijo, asegurándose de que realmente estaba vivo. José llevó a su padre a conocer al faraón, quien les ofreció la mejor tierra para que vivieran en paz. Durante los años siguientes, José cuidó de su padre y de sus hermanos, asegurándose de que nunca les faltara nada. Jacob vivió en Egipto durante 17 años, disfrutando de la compañía de su hijo José y viendo prosperar a su familia en la tierra de Gosén. Aunque estaba lejos de Canaán, nunca olvidó la promesa de Dios de que su descendencia regresaría a la tierra prometida. En sus últimos días reunió a sus hijos para bendecirlos, pronunciando palabras proféticas sobre cada uno. A Judá le dio la bendición del liderazgo, anunciando que de su linaje vendría el gobernante que traería paz y justicia. A José le aseguró que su descendencia sería fructífera, como ramas que se extienden sobre un muro. Cuando Jacob sintió que su tiempo se acercaba, llamó a José y le hizo jurar que no lo enterraría en Egipto, sino en Canaán, junto a sus antepasados. José, conmovido, prometió cumplir su deseo. Cuando Jacob murió, José lloró sobre su rostro y ordenó que su cuerpo fuera embalsamado, siguiendo las costumbres egipcias. El duelo por Jacob duró 70 días, un honor reservado solo para grandes líderes. Luego, José pidió permiso al faraón para llevar el cuerpo de su padre a Canaán. El viaje hacia Canaán fue una gran procesión, con carros egipcios, jinetes y los hijos de Jacob acompañando el cuerpo. Al llegar a la cueva de Macpela, donde descansaban Abraham e Isaac, José y sus hermanos realizaron un luto de 7 días, mostrando el profundo respeto por su padre. Jacob fue sepultado en la tierra que Dios había prometido a su descendencia, cerrando un capítulo en la historia de los patriarcas. Después del entierro, los hermanos de José temieron que él los castigara ahora que su padre había muerto. Se acercaron a él con humildad, pidiéndole misericordia. Pero José, con lágrimas en los ojos, les dijo: «No teman. Aunque ustedes quisieron hacerme daño, Dios lo transformó en bien para salvar muchas vidas». Con estas palabras, José reafirmó su fe en el propósito divino. José continuó gobernando Egipto con sabiduría y justicia, asegurando que su pueblo prosperara. Vivió hasta los 110 años, viendo crecer a sus hijos y nietos. Antes de morir, recordó a su familia la promesa de Dios. Dios ciertamente los visitará y los llevará de esta tierra a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Les hizo jurar que cuando eso sucediera, llevarían sus restos con ellos. José fue embalsamado y colocado en un ataúd, pero su historia no terminó allí. Su cuerpo permaneció en Egipto por generaciones, hasta que Moisés lideró la salida de los israelitas. Cuando el pueblo de Israel dejó Egipto, llevaron consigo los restos de José, cumpliendo su última voluntad y cerrando el ciclo de la promesa de Dios. La historia de José no es solo un relato del pasado, es una lección viva sobre cómo Dios transforma las pruebas en propósito. En cada etapa de su vida, José enfrentó adversidades. Fue traicionado, vendido, esclavizado y encarcelado.
Sin embargo, en lugar de rendirse, confió en Dios y aprovechó cada circunstancia como una oportunidad de crecimiento. Su historia nos muestra que los momentos difíciles no significan el final, sino el proceso para llegar a algo mayor. Tal como José esperó el tiempo perfecto de Dios, nosotros también enfrentamos temporadas de incertidumbre, pruebas y momentos en los que parece que todo está en contra. Puede que sintamos el peso de las dificultades, pero esta historia nos recuerda que Dios tiene un propósito detrás de cada situación. El perdón de José hacia sus hermanos es otra enseñanza poderosa. En lugar de vengarse, él decidió liberar el resentimiento y abrazar el propósito divino. En nuestra vida, el perdón es clave para avanzar y sanar heridas. Muchas veces cargamos con el pasado, pero Dios nos llama a soltar lo que nos ata. ¿A quién necesitas perdonar hoy? José también nos enseña sobre la importancia de la sabiduría y la preparación. Cuando interpretó los sueños del faraón, no solo reveló su significado, sino que también diseñó una estrategia para salvar a una nación entera. Esto nos recuerda que la fe no solo es confiar, sino también actuar con inteligencia y administrar bien los recursos que Dios nos da. Y finalmente, José tuvo una promesa que trascendió generaciones. Su deseo de que sus restos fueran llevados a Canaán demuestra su confianza en que Dios cumpliría su palabra. Hoy nosotros también tenemos una promesa en nuestras vidas. Dios nunca nos abandona y su propósito para nosotros sigue vigente, aunque a veces no lo veamos. Si esta historia te inspiró, suscríbete para más relatos que fortalecen la fe. Dale like, comenta qué enseñanza te impactó más y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Activa la campanita para seguir creciendo juntos en la verdad y el propósito de Dios. Nada es casualidad. Todo tiene un plan. Y lo mejor aún está por venir.